Vamos a ir a la palabra, ahí al primer libro de Reyes. Hemos venido hace algunos domingos atrás hablando de algo que llamamos una iglesia profética. Y básicamente pensando en el rol que la iglesia asume frente a la sociedad. Y particularmente en un momento como estos, creo que la iglesia debe jugar un rol protagónico para que la sociedad pueda entender de alguna manera lo que Dios quiere hacer con ella, en medio de ella. Bueno, no voy a hacer el resumen que acostumbro todo el tiempo, pero rápidamente hablamos por ejemplo de la importancia de una iglesia que tiene claro su nombre. Existimos para que el nombre de Dios sea glorificado. Una iglesia que tiene claro su origen. Como iglesia nacemos en Dios, no tenemos compromiso con ningún movimiento político, ni con ningún partido, ni nada de esto. Hoy, infortunadamente, hay partidos que se han atribuido la representación de la iglesia, pero la iglesia como tal tiene su origen en Cristo, en la vida del Cristo resucitado. Una iglesia que tiene claro su compromiso con la sociedad. Y el compromiso primario de la iglesia con la sociedad es, ojo, anunciarle la palabra e interceder por ella. Ese es el compromiso primario. De ahí en adelante todo se desprende de ahí. Y una iglesia que tiene claro su hábitat, la clave de su fortaleza. Hablamos también de que es una iglesia que se mueve entre el secreto y la manifestación. No sé si espero que usted haya estado en las, que no sé si es que los que están aquí no han estado en las reuniones anteriores, pero bueno, usted que está en casa, sí, ahí tiene sus notas. Entre el secreto y la manifestación, una iglesia que escucha en el secreto la voz de Dios para poder declararla a la sociedad. También hablamos de una iglesia que se sujeta a la agenda de Dios y que hace relevante la palabra de verdad. Recuerda que lo que esta viuda identifica en Elías dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El mundo necesita ver una iglesia que la palabra de Dios sea verdad en nosotros. Predicamos un mensaje bonito, pero necesitamos hacer vida ese mensaje a través de nuestro ejemplo. Y ese es el gran desafío. Pero hoy quiero que observemos el capítulo 18, y vamos a mirar este pasaje que es bien interesante. Este es un pasaje de reapertura, ya que estamos en nuestra... Elías está en la casa de esta viuda en Sarepta un poco más de un año, y de pronto Dios lo llama a que regrese. Entonces viene como la reapertura, y es interesante el cuadro con el que se encuentra el profeta. Capítulo 18, ¿lo tiene ya ahí? Listos. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Recuerde, hace más de 3 años no llueve. Ahora Dios le anuncia a Elías que salga porque él va a hacer llover sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías separadamente por el otro. Entonces, ojo, el rey Acab le dice a uno de sus mayordomos, Abdías, que es un hombre curiosamente temeroso de Dios, dice, se están muriendo los animales, vamos a buscar hierba en algún lado, y se divide en el país para ir a buscar. Pero por favor, quiero que note, no pierda el hilo de la historia, que resulta en este punto exageradamente inhumana. El país entero se está muriendo de hambre.
y al monarca solo le interesa conseguir hierba y pasto para conservar la vida de sus animales. O sea, este es un texto en un punto en un nivel que uno dice, wow, pero nota que no es nada distante a las realidades que vivimos hoy, ¿no? Yo decía hace algunos domingos atrás que era inconcebible que en medio de esta situación, esta crisis, cuando recién empezamos, toda la cantidad de corrupción que hubo en torno a gente aprovechándose de los recursos a las familias más necesitadas. Yo decía, pero es increíble. Miles de familias muriéndose de hambre en el país porque no pueden salir a trabajar y esta gente sacando partido de esto. Pero nota, esta es la realidad que la Escritura nos está describiendo aquí. Estamos en el versículo 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Entonces Elías le dice a Abdías, vaya, dígale acá su amo, que aquí estoy yo. Y él respondió, verso 9, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo que aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no lo sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No se ha dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová y escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y volviéndose a los Baales y siguiendo a los Baales. Envía ahora pues y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Hasta ahí. Entonces, por favor, tenga bien, por eso me tomé el tiempo de leer todo el relato despacio para que tengamos todos los detalles, porque vamos a concentrar nuestra reflexión aquí, en esto que está mencionando el pasaje. Si usted observa, este texto habla de la trascendencia de la palabra, la importancia de la palabra. Vino, nota cómo arranca el texto, ¿no? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Vino palabra de Jehová a Elías. Si nosotros queremos ser una iglesia que asume un rol profético frente a la sociedad, necesitamos tener una relación mucho más seria con la palabra, mucho más cercana con la palabra. Debe dejar de ser una relación normativa y que sea una relación que es de algo que realmente guíe, dirija nuestras vidas. La palabra no puede ser sencillamente un accesorio. La palabra tiene que ser la voz de Dios que orienta cada uno de nuestros pasos. Y para nosotros como congregación, siempre hemos dicho que uno de los valores fundamentales de aquí, de esta casa, es la palabra, indudablemente. Disfrutamos de todo lo demás, nos emocionamos y disfrutamos, adoramos al Señor, tenemos espacios de comunión, pero nada de eso desplaza la centralidad de la palabra. Y
Y pienso que este es uno de los llamados fundamentales que el profeta nos hace. Y hay algo interesante antes de que ya entremos en materia, y es que la palabra, aquí uno puede identificar tres elementos que siempre tiene la palabra. Ojo, primero el contenido. Ubíquese por favor en el versículo 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el contenido de la palabra? ¿Cuál sería el contenido de la palabra en este caso? ¿Cuál sería el contenido? Miren el texto. ¿Ah? Bueno, no. ¿Cuál es el contenido? O sea, cuando usted se acerca a la palabra y lee un texto, ¿cierto? Eso que está leyendo es el contenido. Toda palabra tiene un contenido. Sí, exacto. Lo que Dios está diciendo. Exacto. Pero toda palabra también tiene un tiempo. Toda palabra también tiene un tiempo. ¿No le ha pasado a usted de un versículo que se sabe toda la vida, que lo ha leído muchas veces, que en una mañana, qué sé yo, de pronto usted abre la escritura y esa palabra en el tiempo que usted está viviendo, en el momento que usted está atravesando, esa palabra cobra un significado especial? Otra vez, el contenido se hizo relevante en el tiempo, ¿sí? Pero a la vez, entonces les dije, la palabra tiene un contenido, la palabra tiene un tiempo, pero la palabra tiene un propósito también. Entonces, siempre que estos tres elementos se amalgaman, yo tengo un encuentro vivo con el Dios de la palabra. ¿Sí? Si yo desconozco alguno de estos elementos, otra vez es una bonita lectura, de pronto es un tiempo chévere y esto, pero cuando yo me encuentro con estos tres elementos, el contenido, la voz de Dios, en el tiempo que yo estoy atravesando y para el cumplimiento de un propósito de Dios conmigo, cuando esos tres elementos se amalgaman, yo tengo un encuentro con el Dios vivo. Entonces note, vino palabra de Jehová a Elías en el año tercero. Ahí estamos refiriéndonos a qué. Al tiempo, al tiempo. Ve, muéstrate acá. ¿A qué se refiere? Al contenido. O sea, la palabra viene y dice, hermano, se acabó el recreo, ya es mucho tiempo ahí con la viuda, así que salga ya, hermano, muéstrese acá. ¿Y por qué? Yo haré llover sobre la tierra. El propósito es que la sequía se acabó. Dios ha decidido revertir la situación en Israel. Entonces, observamos contenido, tiempo y propósito. Tenga eso en mente porque siempre que nos acercamos a la palabra, usted va a tratar de identificar esos tres momentos. Ahora, hay varias cosas que quiero dejar en tu corazón con relación precisamente a esta relación real con la palabra. La primera cosa es que la palabra estoy llamado a obedecerla bajo cualquier circunstancia. Amén. Bueno, no sé si es por el tapabocas o qué. Escúchame, la obediencia a la palabra no es por conveniencia. Es por la naturaleza de ella misma. Es la voz de Dios para mí. Yo estoy llamado a obedecerla, convéngame o no. Porque hay veces que obedecer a la palabra es conveniente. Por ejemplo, Dios le dice a Elías, ve y escóndete en Querit. Acaba de decirle acá que no va a llover y esconderse en Querit era conveniente. ¿Sí o no? Entonces ir a Querit de alguna manera era conveniente. Pero después de 3 años, cuando la cabeza del profeta tiene precio, cuando al tipo la han estado buscando por hasta debajo de las piedras, que Elías, además de eso, mire, Elías lleva más de un año metido bajo la protección de el hogar de esta viuda. Fueron experiencias duras al principio. Llegar donde la anfitriona que no tiene que comer,
Unas semanas después su hijo se muere, pero ya todo eso se superó. Mire esto, Elías disfruta del cuidado de una mujer viuda con su hijo, que han conformado prácticamente una familia, con una vasija de aceite y harina que no escasean. ¿Cómodos o no? Todo un oasis de protección, de seguridad. Era disfrutar de la bendición de Dios día tras día tras día, mientras por fuera la gente moría de hambre, mientras todas las cosechas se secaban, mientras muchos animales morían. Elías estaba bajo un techo tranquilo recibiendo la provisión de Dios todo el tiempo. Entonces ahora la orden de Dios no es tan conveniente. Ahora le dice: ve, muéstrate acá. Pero ¿sabes qué tiene claro Elías? Que el Dios que lo mandó a esconderse es el mismo que ahora lo manda a mostrarse. Y así como lo obedeció la primera vez, lo obedece siempre, porque estamos llamados a obedecer la palabra bajo cualquier circunstancia. Aquí nosotros tenemos un problema. Nosotros somos expertos en identificar, hasta promocionar la obediencia en lo que a nosotros nos conviene o nos llama la atención. Y a veces se nos olvida que es que la obediencia es total, es total. Entonces, a veces se nos olvida que hay cosas que la palabra nos invita a hacer, pero otras que de pronto no nos gustan tanto también. Entonces sí, es que esa gente que no es fiel con su compromiso, que mire, que esto, que lo otro, mire cómo tratan al uno y al otro. Sí, pero también la palabra dice que no murmures. Entonces estás tú criticando al otro, pero desconociendo lo que la misma palabra dice con relación a otro aspecto que estás dándole la espalda. Pero otra vez, tenemos esa tendencia de señalar, de juzgar a aquello en lo que yo soy fiel. Pero muchas veces no me doy cuenta que hay cosas en las que yo estoy llamado también a responder en obediencia. Ahora, ¿qué es lo lindo en el texto? Que sin adornos, sin preguntas, sin ningún tipo de cosas, el texto registra que Elías obedeció. Y ese es el gran desafío. Ahora, el segundo aspecto, entonces recuerda, estamos llamados a obedecerla bajo cualquier circunstancia. Pero el segundo aspecto tiene que ver con algo muy interesante, y es que cuando Elías sale de su búnker de protección en Sarepta, ¿cierto? La casa de la viuda y la comidita diaria y el cuidado, y que nunca escaseó nada ahí. El cuadro con que debió encontrarse el profeta debió ser devastador. Y escúchame, aquí hay algo que yo necesito entender, y es que la palabra trasciende la realidad, no se sujeta a ella. La palabra trasciende la realidad. Incluso digámoslo de otra forma, la palabra transforma la realidad, no se sujeta a ella. Yo pienso que salir de Sarepta y comenzar a caminar, cuántos cadáveres de animales, cuántos cultivos completamente resecos, cuántos hogares abandonados, y este hombre caminando en medio de semejante situación. Y la única cosa que Elías tiene en mente es que Dios acaba de declarar que Él va a hacer llover sobre la tierra. ¿Cómo revertir una situación de estas?
¿Cómo cambiar una ruina tan espantosa como estas? Y creo que no está muy lejos de la situación que hoy estamos viviendo. ¿Cuántas familias no vieron perder sus empleos en medio de esta situación? ¿Cuántos no vieron sus contratos cancelados? ¿Cuántos que probablemente al final del año pasado y empezando este año cogieron sus ahorros y los invirtieron en un gran negocio para que unos meses después? Entonces, cuando uno mira una realidad como esas, uno dice, no hay nada que hacer. Así como la gente diría en la época de Elías, esta sequía se lo llevó todo. Muchos están diciendo, oye, esta pandemia acabó con todo. Esta pandemia destruyó todo, los sueños de muchas familias, los proyectos de muchos soñadores se fueron aquí. Pero quiero decirte algo, el Señor te dice en esta mañana, yo haré llover sobre la tierra. Yo haré llover sobre la tierra, y la palabra viene para transformar la realidad. No está sujeta a ella. Yo puedo aferrarme a una palabra que tiene el poder de transformar. Y una de las cosas lindas de la palabra es que muestra su pertinencia, no importa la realidad que estemos atravesando. Sí, este no es el discurso del político que promete el país de ensueños, o el libreto de una telenovela que tiene un final programado donde todos salen felices y contentos. Pero esta es una palabra que tiene la capacidad de convertir situaciones devastadas en escenarios donde el poder y la gloria de Dios sea manifestada para honra y gloria de su nombre. Aleluya. No ha caído una sola gota de agua durante más de 3 años. Samaria está convertida en un verdadero desierto. Las fuentes de agua se han secado. Pero Dios acaba de prometer que hará llover sobre la tierra. Aleluya. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Más allá de algún tipo de esperanza gubernamental, de algún tipo de programa social, es que podamos recibir una palabra que nos ubique en el cumplimiento del propósito de Dios. No pongas tu mirada en el suelo, porque nuestra esperanza viene del cielo. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Fue inevitable pensar mientras escribía una historia muy cercana a nosotros como iglesia. La fundadora de nuestra misión, la hermana Amy Semple McPherson. Es muy interesante su historia porque Dios la llama a construir un templo en todo el corazón de Los Ángeles. Y bueno, esa sería una historia bonita para cualquiera, pero en la época de mayor recesión en la historia de los Estados Unidos, y probablemente la más grande recesión que haya vivido el mundo en toda su historia, allá en la década de los años 20, esta mujer recibe la orden de Dios de construir un templo. Toma un papel, dibuja las directrices que recibe de Dios y se la da a unos profesionales. Y para sorpresa de todo el mundo, en el año de 1922, en todo el corazón de la recesión en los Estados Unidos, esta mujer inaugura un templo con capacidad para más de 6,000 personas, que termina llenándose 4 y 5 veces al día durante varios meses en forma ininterrumpida. Pero es que Dios acostumbra a obrar de esa forma, porque la palabra no se sujeta a la realidad. A mí no se me olvida
Cuando yo llego a Medellín a estudiar en el seminario, en la época de las bombas de Pablo Escobar y toda esa paranoia que se vivía, que uno no sabía si salir y no se me olvida porque un grupo de mis compañeros hacía su práctica ministerial en la cárcel de Bellavista, la cárcel más peligrosa del mundo. Por esa época se cuenta que entre 3 y 5 personas desaparecían todos los días en la cárcel. No las encontraban. Desaparecían diariamente. Y es muy interesante porque en esa época Dios pone en el corazón de una mujer fundar un instituto bíblico. Fundar un instituto bíblico en la cárcel más peligrosa del mundo. ¿A quién se le ocurre algo así? Pero lo que sucedió a raíz de esto fue una cosa sin precedente alguno en la historia carcelaria de esta nación. Bellavista pasó a ser la primera cárcel en el país que tuvo capilla cristiana evangélica y cuna de decenas de pastores que se formaron en el Instituto Bíblico de la cárcel de Bellavista. Pero otra vez, ¿a quién se le ocurre algo así? Es que cuando Dios se empeña en bendecir a sus hijos, lo único que tú necesitas es recibir una palabra de parte de Él. Aleluya. Porque la palabra no se sujeta a la realidad, trasciende, la transforma. Pero llegamos a un punto en el texto y a ustedes aquí y a los que están en casa también. Yo les confieso que esta es una parte del pasaje que a mí me cuesta mucho trabajo y tiene que ver con el personaje que se menciona ahí, Abdías. Y bueno, el tercer aspecto del que quiero hablarles, o lo he llamado la palabra, es el verdadero juez de nuestra vivencia cristiana. O sea, yo puedo decir que yo soy el cristiano más fiel del mundo, más consagrado, más, ¿no? Sí, yo lo puedo decir. Es más, puedo tener un grupo de personas a mi alrededor que lo digan y que lo corroboren y que lo señalen y que lo promuevan. Pero es finalmente la palabra. Porque es en tu relación con la palabra la que valida realmente tu identidad como hijo. Y en este texto aparece un personaje que, repito, yo sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo en mi apreciación frente a él, pero porque ya he tenido este encuentro con algunas personas en el pasado. Pero es muy interesante la presencia de este personaje, Abdías. El nombre Abdías significa siervo de Jehová. Abdías es como, digámoslo así, como el ministro de gobierno de Acab, ¿no? Abdías es uno de los hombres más cercanos a Acab. Y el texto registra que es temeroso de Jehová en gran manera. ¿Sí? Pero aquí viene la parte que cuando Abdías aparece, Elías le dice, dile a Acab que yo me voy a mostrar a él hoy. ¿Cuál es la respuesta de Abdías? ¿Qué le dice Abdías? Le dice, no, no me pongas a trampa, hermano, vea. Sí, yo le voy a decir al rey que usted está por ahí, cuando venga ya usted desapareció y vea. O sea, la primera cosa que surge con Abdías es que no le cree a Elías. ¿Ves? Abdías no le cree a Elías. O sea, hay algo en estos dos personajes
que no concuerda. Ya encontramos una diferencia, ¿sí? Pero les voy a leer algo en el texto y quiero conocer la impresión de ustedes. Miren por favor el verso 8. Nota lo que le dice Elías. Yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y él le dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no te haya enviado a buscarte. Y todos le han respondido, no está aquí. ¿Qué notan en eso que acabo de leer ahí? Ahí, los que están en casa, de pronto después yo miro el chat. ¿Qué notan? Otra vez. Versículo 8. Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo. ¿Y qué dice el 9? No, perdón, el 10. ¿Notan esos dos detalles? La primera cosa es que Elías ve a Días y le dice, ve, dile a tu amo. ¿Qué es lo que Elías le está diciendo a Días? Exacto, que el Señor de él es acá. Pero bueno, uno esperaría que a Díaz dijera, no, espere. No, tampoco, pues sí, yo trabajo allá y pues usted sabe que... Pero la parte del verso 10 es desconcertante. Vive Jehová tu Dios. Espere, ¿cómo así? Díaz no es un hombre temeroso de Jehová. O sea, como yo dijera, ve esto, Ruth, pídele a tu Dios. No, espérate, ¿cómo así? No, es que tu Dios es mi Dios. O sea, ¿cómo decirle yo que vive Jehová tu Dios? Entonces, estos detalles que el texto muestra, nos muestran unos días como... Pero por otro lado, viene el otro elemento, ¿no? Porque el tipo está convencido, Elías le dice, no, dile que yo me voy a mostrar. Dice, no, porque es que cuando yo me vaya usted se va a escapar y esto y lo otro. Y entonces como para convencerlo le dice, ¿a usted no le han contado lo que yo hice? ¿Sí? ¿Y qué hizo? Le alimentó, se escondió y alimentó y eso está muy bien, espectacular. ¿Sí? Pero Abdías es un hombre que al parecer su piedad descansa en lo que hace, no en lo que es. Y por favor, no quiero que me vaya a malinterpretar. Es importante lo que hacemos, pero como resultado de lo que somos. A ti no te va a salvar lo que tú haces. Lo que tú haces siempre debe ser el reflejo de lo que tú eres. Y parece que Abdías, ha construido todo un concepto de piedad sobre su ayuda. Y vuelvo y repito, y sobre todo en estos tiempos, vea, ha sido tan espectacular, tantas historias de personas alimentando profetas durante estos tiempos. Muchas historias, créanme, de cosas tan espectaculares, de ver a muchos Abdías trayendo provisión de Dios para muchas familias, para muchos pastores. Hemos visto
Empezando la pandemia, una pareja se me acercó y me dijo, Dios puso en nuestro corazón bendecir 6 parejas pastorales. Ay, qué bueno, pero queremos que usted nos diga quiénes. Y yo, es porque son tantas personas que uno conoce en necesidad. Y oramos y Dios nos guió a mencionar. Y fue tan especial conocer la historia de esas parejas viniendo a la casa de un hermano a recibir esa provisión. Pero otra vez, es hermoso. Pero recuerda que Dios lo hace también incluso con cuervos. Dios no tiene problema. El asunto es que yo pueda hacerlo como resultado de esa comunión que tengo con Dios y en obediencia a una palabra que viene de Él. Y a veces le da a uno la impresión de que Elías como que aterriza a Díaz y le dice, sí, tú eres una persona muy generosa, pero al parecer tu verdadero amo no es el Dios de los cielos. Y, pero por otro lado, como que a uno le cuesta trabajo ver a un tipo de estos buscando pasto y hierba a lo largo de todo el país para alimentar los animales del rey. Pero bueno, ya usted leerá el texto otra vez y de pronto tratará de hacerse una idea un poquito más clara de su apreciación frente a Abdías. Y vuelvo y repito, es valioso lo que Abdías hace, indiscutiblemente, pero parecía que había algo en Abdías que todavía no había logrado conectarse con lo que Dios tenía para él. Y es interesante, mire, Abdías no sabe dónde buscar, no sabe qué buscar. Elías tiene palabra de Dios, Elías tiene dirección de Dios. Y esta es la última cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. La palabra nos proporciona auténtica, genuina dirección. La palabra nos proporciona auténtica, genuina dirección. Te dije hace un momento que mientras el pueblo se muere de hambre, Elías sale a buscar pasto por todo el país. Pero no sabe dónde buscar. No sabe con quién buscar. Escúchame. Yo no sé qué tipo de situaciones has enfrentado en medio de esta crisis tan aguda que hemos vivido. Quizás algo se agravó en lo laboral, quizás algo se agravó en lo familiar, quizás algo se agravó en lo concerniente a tu salud. Lo que yo sí puedo decirte con toda certeza en esta mañana es que el lugar donde puedes encontrar respuesta es en la presencia de Dios a través de su palabra. Aleluya. Acá decide buscar hierba, pero necesita buscar es a Dios. Acá decide recorrer el país, pero lo que necesita es volver a la ley de Dios para conocer el consejo de Dios. No importa dónde busquemos, no importa dónde vayamos, no importa cuánto invirtamos, mientras no nos sujetemos con claridad a la dirección de la palabra, siempre andaremos a la deriva. Siempre andaremos a la deriva. Y el texto termina poniendo frente a frente a los dos protagonistas, Acab, el monarca perverso, y Elías, el hombre de Dios. Y cuando Acab lo ve, descarga toda su ira, su rabia sobre él. Eres tú el que turba a Israel.
Desde la cosmovisión del monarca, Elías había sumido a Israel en la sequía espantosa que estaban atravesando. Pero el profeta le aclara en forma categórica: ¿por qué es que Israel está como está? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tú has dejado, ¿qué? Le dice acá. ¿Tú has dejado qué? La ley de Dios, la palabra de Dios. Te has olvidado de la dirección de Dios. Yo no he turbado a Israel, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Esto es algo en lo que yo he insistido desde que esto empezó. Que el mundo tenga su expectativa en una vacuna es comprensible. Pero nosotros como iglesia no. Creo que si hay una lección poderosa a lo largo de toda esta crisis que como iglesia necesitamos capitalizar, es que nosotros dependemos de la palabra que sale de su boca. Nosotros dependemos de aquello que viene de Él. No importa la crisis que ocurra a nuestro alrededor, nosotros nos movemos bajo la dirección de la palabra. Aleluya. Y si algo necesitamos fortalecer en este momento es nuestra dependencia de la palabra. Cierra tus ojos un momento. Escúchame, por favor. Mientras descartemos la opción de la palabra, nuestra vida siempre estará sumida en un caos. Y yo no sé cuál es tu situación hoy. No sé si hay alguna situación a nivel laboral, familiar, en tu salud, en tus proyectos empresariales. Lo que sí quiero decirte con toda certeza es que aquel que en medio de esa sequía anunció que Él haría llover sobre la tierra, es el mismo que en esta mañana nos recuerda que su brazo no se ha cortado para bendecir. Aleluya. Que Él te tiene escondido en el hueco de su mano. Que tú eres la niña de sus ojos. Que naciones dará por ti. Porque eres su especial tesoro. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Frente a una realidad caótica, desesperante en muchos sentidos, pero completamente convencido, Señor, del poder transformador de tu palabra, Señor. Aleluya. Allá en aquel momento de la tentación, cuando Satanás invitaba al Señor a convertir las piedras en pan,
Entonces hiciste esa declaración preciosa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es ese, Señor, el nutriente de nuestra alma, Señor, aleluya. Queremos encontrar tu palabra en este tiempo, Señor. Queremos que su contenido sea relevante como nunca antes para el cumplimiento de tu propósito, Señor, aleluya. Que el tiempo, el contenido y el propósito sean manifestados en cada uno de nosotros hoy, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial.